Buenas tardes, bienvenidos al acto de bienvenida para el curso 2021-2022. Primero, disculpar las molestias porque dado que tenemos que compartir el acto con otras aulas porque dada la situación de la que venimos, pues no podemos, como años atrás, tener toda el aula completa, y entonces tienen que distribuirse el resto de compañeros vuestros por otras aulas. Y como consecuencia de eso, pues claro, hay que afinar muy bien las cámaras y los ordenadores de las otras aulas. Bueno, ya una vez resueltos estos problemas, quiero presentarles a los integrantes de esta mesa y que vamos a compartir esta primera parte del acto de bienvenida. A mi derecha se encuentra el secretario de la facultad, el doctor Francisco Ros, que hará la tradicional lectura de la memoria académica del curso 2020-2021. A mi izquierda está el catedrático de Historia de América, el profesor Pablo Emilio Pérez Mallaína, que va a ser el encargado de impartir la primera clase que inaugure este curso, y el que les habla, el decano de esta facultad, el profesor Javier Navarro, que gustosamente y alegremente le doy la bienvenida y damos paso ya a la primera parte, al primer interviniente, que es el profesor Francisco Ros. Cuando quiera, Paco. Señor decano, profesor Pérez Mallaína Bueno, autoridades académicas, profesores, alumnos, quisiera en primer lugar sumarme a las palabras de bienvenida del señor decano, con el deseo de que la estancia de los alumnos que hoy comienzan a cursar sus estudios en la Facultad de Geografía e Historia sea lo más fructífera desde el punto de vista académico y personal. Igualmente es obligado mostrar nuestra satisfacción por el hecho de que este acto académico pueda celebrarse de manera presencial y con un 100% de aforo en el aula. Esperemos que las actuales circunstancias sanitarias se perpetúen e incluso mejoren y podamos desarrollar el curso con absoluta normalidad. Debido al carácter de este acto de bienvenida, mi intervención pretende ser muy corta, leyendo tan solo un resumen de la memoria académica del curso pasado, 2020-2021, en el que haré solo referencia a los acontecimientos de mayor significación que tuvieron lugar. Pero antes que nada quiero presentarles al equipo de gobierno de la Facultad de Geografía e Historia, encabezado por el doctor Javier Navarro Luna como decano, al que acompaña el doctor Carlos Posada Simeón como vicedecano de Calidad e Innovación Docente, la doctora María Antonia Carmona Ruiz como vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas, el doctor José Carlos Saquete Chamizo como vicedecano de Ordenación Académica, el doctor José Miranda Bonilla como vicedecano de Infraestructuras e Internacionalización, la doctora Oliva Rodríguez Gutiérrez como vicedecana de Investigación, Transferencia y Comunicación y, finalmente, este que les habla como secretario del centro. La Facultad de Geografía e Historia se distingue por la variedad y calidad de su oferta formativa y muestra de ello es que cuenta con 6 títulos de grado, 7 títulos de máster y 2 programas de doctorado completos, uno en Geografía y otro en Historia, además de estar presente a través de su profesorado en programas interdisciplinares e interuniversitarios. La indudable calidad del centro y el esfuerzo de todos por buscar la excelencia se manifiesta en el hecho de que tanto los títulos de grado como los de máster han renovado con total solvencia las pertinentes acreditaciones cuando ha correspondido. Reflejo de la extraordinaria dimensión de la Facultad de Geografía e Historia es el número de matriculados, 2.819 el pasado curso, de los que 2.315 alumnos correspondieron a los títulos de grado y 488 a los títulos de máster. Otro dato digno de resaltar es el de los trabajos de fin de estudios y tesis doctorales. El pasado curso se defendieron 298 trabajos de fin de grado, 159 trabajos de fin de máster y 20 tesis doctorales. Estos estudios
se apoyan en 10 departamentos: Antropología Social, Geografía Física y Análisis Geográfico Regional, Geografía Humana, Historia Antigua, Historia Contemporánea, Historia de América, Historia del Arte, Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, Historia Moderna y Prehistoria y Arqueología. En estos departamentos desarrollan su actividad profesional más de 300 profesores, quienes, además de una labor docente continuada, desarrollan una importante actividad investigadora adscritos a los 34 grupos de investigación existentes en el centro. De este modo, la Facultad de Geografía e Historia se convierte en un centro primordial en la generación de conocimiento, en estrecha relación con importantes proyectos y redes de investigación nacionales e internacionales, que se manifiesta en una abundante obra publicada o presentada en congresos a nivel nacional e internacional. En este sentido, es necesario resaltar la fundamental labor editorial desarrollada en nuestra facultad a través de 6 revistas científicas del máximo prestigio en sus respectivos campos. Avis, en la que participan el Departamento de Filología Griega y Latina de la Facultad de Filología, junto al Departamento de Historia Antigua y al Departamento de Prehistoria y Arqueología; ESPAL, del Departamento de Prehistoria y Arqueología; Revista de Estudios Andaluces, del Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional; Historia, Instituciones, Documentos, del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas; Revista Andaluza de Antropología, del Departamento de Antropología; y Laboratorio de Arte, del Departamento de Historia del Arte. También es obligado recordar que el pasado curso 2 profesores de nuestra facultad recibieron el premio FAMA Universidad de Sevilla a la trayectoria investigadora, prestigioso galardón que reconoce y divulga los méritos acumulados por los profesores durante una trayectoria investigadora de excelencia desarrollada en la Universidad de Sevilla. Fueron premiados con el premio FAMA el profesor Pablo Emilio Pérez Mallaína, que nos acompaña en la mesa, en la rama de Artes y Humanidades, y la profesora Josefina Cruz Villalón, en la rama de Ciencias Sociales. Nuestras felicitaciones a ambos por tan merecido reconocimiento. La vocación de internacionalidad del centro no solo se refleja en la investigación, sino también en la docencia, lo cual se plasma en la vinculación docente con universidades extranjeras a través de los 80 convenios Erasmus suscritos, que permiten a numerosos alumnos de nuestra facultad cursar estudios en distintas universidades europeas, del mismo modo que estudiantes europeos pueden cursar sus estudios en nuestro centro. También son de resaltar los convenios firmados con diferentes universidades americanas que permiten a sus estudiantes estudiar en nuestra facultad. El curso 2020-2021 estuvo marcado, que duda cabe, por la pandemia de COVID-19. Tanto la Universidad de Sevilla como la Facultad de Geografía e Historia actuaron bajo el principio de minimizar el riesgo, adoptándose una serie de medidas preventivas, organizacionales e higiénicas, con el fin de limitar las posibilidades de infección y garantizar así la seguridad y la salud de las personas que desarrollaban su actividad profesional o sus estudios en el centro. El curso comenzó con un modelo semipresencial apoyado en la plataforma de enseñanza virtual, que permitía asistir a clase a los alumnos que, por el turno rotatorio señalado, no les correspondía acudir al aula. Sin embargo, en el mes de noviembre se interrumpieron las clases semipresenciales tras el endurecimiento de las medidas sanitarias por parte de la Junta de Andalucía al subir los indicadores de la pandemia. Las clases se impartieron desde entonces en exclusiva a través de la plataforma de enseñanza virtual. Con el paso a nivel 2 de alerta sanitaria en febrero, el segundo cuatrimestre pudo desarrollarse por medio del sistema semipresencial según el orden marcado por los turnos rotatorios. Hay que resaltar el esfuerzo desarrollado por todos los implicados, profesores, alumnos y personal de Administración y Servicios, para hacer viable el curso a pesar de las adversas circunstancias. Como decíamos con anterioridad, esperemos que efectivamente la pandemia esté ya remitiendo y que la presencialidad absoluta con la que comenzamos ahora alcance todo el curso. Desgraciadamente, las limitaciones impuestas por la pandemia hicieron inviable durante el pasado curso el desarrollo
de las numerosas e importantes actividades culturales que caracterizan a nuestra facultad y que esperamos y deseamos puedan ser retomadas a la mayor brevedad posible. Un elemento fundamental para el funcionamiento de la facultad es el personal de Administración y Servicio, al que acabamos de mencionar. Se trata del sector de la comunidad universitaria al que corresponde realizar las tareas de apoyo, asistencia y asesoramiento a todos los órganos universitarios, es decir, el ejercicio de la gestión y la administración. Así pues, somos tres los componentes del engranaje que hace funcionar a la facultad: alumnos, profesores y personal de administración y servicio. Todos juntos hacemos que el centro sea un espacio en el que, fundamentalmente, predomine la formación y el trabajo, la investigación y la cultura, en el que se desarrollan multitud de actividades académicas que enriquecen y complementen la oferta cultural de la ciudad. Para que todo esto sea posible, es necesario contar con unas instalaciones adecuadas que respondan a las necesidades de una enseñanza y una investigación de calidad. De ahí el esfuerzo permanente para actualizar los distintos espacios del centro. En el curso pasado se renovó el aula informática número 2, se creó el aula informática número 3 y se mejoraron los sistemas de audiovisuales con la renovación de una parte importante de los equipos. No querría acabar esta memoria sin una mención justa y merecida a los profesores que alcanzaron su jubilación el pasado curso. El doctor Antonio Acosta Rodríguez, del Departamento de Historia de América, el doctor Antonio Albardonedo Freire, del Departamento de Historia del Arte, la doctora Pilar Almoguera Sallén, del Departamento de Geografía Humana, la doctora María Belén de Amos, del Departamento de Prehistoria y Arqueología, la doctora Rosalía Bejarano Palma, del Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional, el doctor Juan Ignacio Carmona García, del Departamento de Historia Moderna, la doctora Francisca Chávez Tristán, del Departamento de Prehistoria y Arqueología, la doctora Fátima Alcón Álvarez Osorio, del Departamento de Historia del Arte, la doctora Teresa Laguna Paul, del Departamento de Historia del Arte, la doctora Emma Martín Díaz, del Departamento de Antropología Social, el doctor Ramón María Herrera Contreras, del Departamento de Historia de América, la doctora Beatriz Vitar Muzzi, del Departamento de Historia de América, mencionado también, por supuesto, a doña María Luisa Gordillo Carrella, que ha desempeñado el cargo de gestora económica de la facultad. Nuestros mejores deseos a todos ellos en esta nueva etapa que han comenzado. Y, por último, un recuerdo a los profesores que desarrollaron su actividad docente e investigadora en esta facultad y, desgraciadamente, fallecieron durante el curso pasado. El doctor Vicente Yo Cañal, catedrático de Historia del Arte, el doctor José Luis Comella García Llera, catedrático de Historia de España, Moderna y Contemporánea, el doctor Enrique Villarpí Pérez, profesor de Prehistoria y Arqueología, y el doctor Juan Bosco Díaz Urmeneta Muñoz, profesor de Estética. De todos ellos guardamos imperecedora memoria de sus virtudes académicas y humanas. Les reitero mi bienvenida a la facultad y les deseo que su estancia en ella en los próximos años sea provechosa, que nuestro centro responda con creces a sus expectativas, que sepan aprovechar todas las posibilidades que de formación y desarrollo les ofrece la universidad y que se sientan orgullosos de pertenecer a la Facultad de Geografía e Historia. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Francisco Ros, porque la verdad es que la capacidad de síntesis, aunque pueda parecer lo contrario, ha sido grande para el elevado número de actividades que hemos realizado durante el curso pasado. Y me cumple ahora, en la segunda parte de este acto, presentarles al ponente, al conferenciante que ha tenido la amabilidad de impartir la primera clase, la primera lección, la lección inaugural, como es tradicional en nuestra facultad, y le doy le muestro esa gratitud porque hasta la semana pasada no sabíamos si podíamos tener este acto tal como lo estamos teniendo, es decir, presencialmente, viéndonos las caras unos a otros. Entonces,
Rápidamente hemos tenido que organizarlo con las dificultades que ustedes han sido testigos anteriormente, y cuando se lo planteé al profesor Pablo Emilio Pérez Mallaína, inmediatamente se prestó muy amablemente, generosamente, y así quiero yo hacer constancia, dada la brevedad. Es verdad que es un tema que él, conoce ampliamente, pero no obstante también la prontitud en la respuesta a la petición que se le ha hecho por parte de la facultad pues ha sido excelente, y yo lo quiero reconocer. Bien, el profesor Pablo Emilio Pérez Mallaína Bueno, ya con más de 40 años de experiencia docente, se licenció en Filosofía y Letras y se doctoró en Historia en esta facultad de la Universidad de Sevilla. Es catedrático, en la actualidad es catedrático del Departamento de Historia de América, y a lo largo de esa dilatada carrera ha ocupado diferentes cargos, como por ejemplo director del Departamento de Historia de América de esta facultad entre los años 1992 y 2000. Ha sido director de estudios asociado de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Ha sido responsable de contenidos históricos del Pabellón de la Navegación de la Exposición Universal Sevilla 1992. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Minnesota y en la actualidad es director de la revista de temas americanistas, que es una referencia en esta materia no solamente en España, sino en el mundo. Ha recibido premios de investigación, tal como se acaba de indicar anteriormente. Ha recibido el Premio del Mar, otorgado por la Armada Española en los años 1980 y 1992. El Premio Roger de Lauria en el año 2009. El Premio Fama en la edición del año 2020, en el año anterior. Y fruto también de esa amplia, esa dilatada carrera de más de 40 años, ha impartido cursos y conferencias en diferentes universidades, tanto españolas como extranjeras, entre las que hay que resaltar pues, la Universidad de París IV, la Sorbonne, la Universidad de Harvard en Estados Unidos, la Universidad de Minnesota igualmente, o la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ha publicado, por tanto, también un extenso y elevado número de artículos en multitud de revistas, tanto nacionales como internacionales, y una veintena de libros, entre los que me cabe señalar o destacar, entre ellos, Política naval en el Atlántico entre 1700 y 1715, La Armada del Mar del Sur, Los hombres del océano, Vida cotidiana en las armadas y flotas de India en el siglo XVI, traducida al inglés por la Johns Hopkins University Press, El hombre frente al mar, Naufragios en la carrera de India durante los siglos XVI y XVII, La campaña de las terceras, de Antonio de Ulloa, Retrato de una ciudad en crisis, la sociedad limeña ante el terremoto de 1746, y su última obra, o penúltima, podríamos decir, ¿no? Y cumbre, que por ser un referente, Las atarazanas de Sevilla. Es además académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, entre otras muchas de distinciones que sería muy largo comentarle. Creo que, además, estando ya al final de la celebración de la circunnavegación, uno de los máximos especialistas y prestigiosos estudiantes de la navegación, de sus hombres, de los descubrimientos geográficos, no podía ser de otra manera que pudiera darnos precisamente esa visión tan certera como él nos tiene acostumbrado. Así que, pues, Pablo, mi agradecimiento, y cuando quieras tienes la palabra. Señor decano y equipo de gobierno, espero que me escuchéis bien. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que soy muy honrado, ¿no? Queridos compañeras, queridos compañeros, muchas gracias por escucharme. Y quiero sobre todo dirigirme a vosotros, a los alumnos de primero, a quien va dirigido pues este acto, fundamentalmente. Permitidme que os tutee, no es una falta de respeto, es simplemente
una cuestión de cercanía, de afecto, desde el principio. Y tal vez la licencia que tengo por mi edad, ¿no? Aquí se ha hecho referencia a ella. Y yo os voy a contar un secreto. Espero que no salga de este aula el secreto, por lo menos que no salga de Europa. Mirad, en el año 1969 estaba yo sentado ahí donde estáis vosotros ahora, escuchando mi primera clase, recibiendo mi primera clase. 1969. Entonces el aula era más grande, cabía más gente. Han pasado, si hacéis la cuenta, desde esa fecha hasta el 2021, 52 años. 52 años estaba yo aquí y ahora estoy aquí. Se ha cubierto un ciclo. Pero mirad, en esa época, cuando yo era alumno, tenía una enorme ilusión y la sigo teniendo. Sigo teniendo una enorme ilusión por empezar este curso. Porque la universidad es una aventura apasionante, de verdad os digo. Fijaos de mi experiencia. Una aventura de conocimiento. Pero no solo de conocimiento científico, no, conocimiento también de personas. Vais a conocer a compañeros que espero que sean vuestros amigos. Y vais a conocer a profesores que espero que con el tiempo sean auténticos maestros. Maestros en el sentido amplio que tiene esa hermosa palabra. Maestros, ¿no? Insisto, la universidad es una aventura del conocimiento, del conocer, del saber, del comprenderse a uno mismo y a los demás. Y ya que estamos hablando de aventuras, pues yo voy a contar una aventura. Una aventura que es una aventura de viajar, tal vez el viaje más extraordinario del mundo. Y una aventura también de fabricar la imagen de nuestro mundo. De eso os voy a hablar. Es decir, os voy a hablar del primer viaje de circunnavegación, el que hicieron Magallanes y culminó Elcano, entre 1519 y 1522. Ahora se cumplen los 500 años. Es una fecha antigua, pero es que esa efemérides y ese gran viaje se produjo aquí al lado. Aquí empezó y aquí terminó. Si vosotros salís de aquí en 7 minutos andando, habréis pasado el postigo del aceite, llegaréis a las Atarazanas y después al río. Allí salió la expedición, allí volvió. Así que vamos a ver algo que es cercano. Y yo os lo quiero comentar a través de los testimonios de los protagonistas de entonces. De los protagonistas, testimonios que van a ser escritos, algunos serán escritos. Mirad, las palabras de aquellas personas ya no las podemos recordar, no las podemos escuchar, perdón. Las palabras se las lleva el viento de la historia, ¿no? Pero sí podemos ver los ecos de las voces de esas personas en los textos, en las crónicas que se escribieron entonces. Y así será. Vamos a intentar ver esos textos de esos protagonistas. Y también vamos a ver testimonios gráficos, imágenes, pero que no van a ser para adornar, porque van a ser fuentes históricas. Casi todas serán de esa época, de la época de ese viaje del que ahora se cumplen 500 años. Esta primera imagen que tenéis aquí no es tan antigua. Este es el mapa de la Tierra, de nuestro planeta, tal y como hoy lo comprendemos, ¿no? Bueno, pero esta no era la imagen que se tenía en 1519, hace 500 años, un par de años más, que se tenía entonces. Mirad, esta es la imagen que se tenía entonces de nuestro mundo. Este es el Atlas Miller. Miller es un señor, era el último propietario de este mapa antes de ser vendido a la Biblioteca Nacional de Francia. Hoy se encuentra allí, la Biblioteca Nacional de París, ¿no? Este mapa lo hicieron los mejores cartógrafos portugueses en el año 1519, el mismo año en que salió la expedición de Magallanes, el mismo año. Lopo Homem, Pedro Reinel y su hijo Jorge Reinel. Decir los mejores cartógrafos portugueses en esta época es decir los mejores cartógrafos del mundo. Pero este no es nuestro mundo, este es un mundo extraño, ¿verdad? Mirad, el viejo mundo es más o menos parecido, pero fijaros que el Atlántico, que es este mar, claro, este océano, y el Índico están rodeados de tierras por todas partes. Aquí hay una especie de continente antártico enorme que acaba enlazando casi con las costas de China, ¿no? Así que el Índico y el Atlántico son mediterráneos oceánicos. Los europeos sabían lo que era el Mediterráneo, que significa, ya sabéis, entre tierras, mar entre tierras. Pues pensaban que los océanos también estaban rodeados de tierras por todas partes. Con lo cual, aunque se sabía que había un océano al otro lado, el Pacífico, que se había descubierto en 1513, desde Panamá, sin embargo, si uno quería llegar a las costas de China, navegando desde España no se podía, siempre se encontraba uno con costa, ¿no? Un mapa extraño,
Y este mapa era extraño y raro porque todavía no había dejado el Guadalquivir el viaje que dibujó la nueva y verdadera imagen del mundo, que es este viaje del que yo os quiero hablar. Mirad, esta es una foto de una reproducción a tamaño natural de la nao Victoria, la única que regresó a tamaño natural. Yo soy patrono de una fundación que se llama la Fundación Nao Victoria, que mantenemos dos barcos de época, una nao y un galeón. Por cierto, los alumnos de esta facultad podrán tener la posibilidad de hacer sus prácticas en estos barcos si quieren, y muchos lo hacen. Bueno, pues esta nao, una reproducción, esta es una reproducción, pero la auténtica nao, el año del Señor de 8 de septiembre de 1522 regresaba hecha un auténtico colador. Las gentes tenían que pasar todo el tiempo bombeando agua afuera porque si no se les hundía. Hay unos moluscos, se llama Teredo navalis, normalmente se llama la broma. La broma se come la madera y este barco venía horadado, insisto, como un colador. Venía renqueando después de 3 años de viaje. Esa tarde llegó a la ribera del Guadalquivir. Aquí tenemos la nao en la ribera del Guadalquivir al atardecer. Y entonces vamos a empezar a escuchar los ecos de las voces de aquellas personas. Vamos a escuchar la carta que el capitán de esta nao, Juan Sebastián Elcano, le dirigió al emperador Carlos V nada más llegar a Sanlúcar de Barrameda. Os la he puesto incluso con la grafía original. Esto para vosotros puede ser chino, pero con las excelentes profesoras y profesores de paleografía que tenemos aquí presentes, al final lo leeréis como si fuera el periódico. Le dice el capitán Juan Sebastián del Cano al emperador, le dice: saberá tu alta majestad cómo somos llegados 18 hombres solamente con una de las 5 naos que tu alta majestad, por cierto, trata al emperador de tú, tu alta majestad. Después aprenderá y ya no lo tratará de tú. Él era un marino vasco, tampoco tenía una formación altísima, ¿no? Así que tu alta majestad envió al descubrimiento de la especiería, las islas donde nace las especias, con el capitán Fernando de Magaláes, que santa gloria haya. Magallanes había muerto por el camino. Y porque tu alta majestad sea sabidora de las cosas principales que habemos pasado, brevemente escribo aquellas y digo: mas saberá tu alta majestad que lo que más sabemos de estimar y tener es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente y viniendo por el oriente. Aquí tenéis los ecos de aquellas voces de la llegada triunfante de esta nao triunfante, pero regresaban 18 hombres, salieron 250, más o menos. Así que muchos se habían quedado por el camino, como es natural. Aquí tenéis, este no es un cuadro de la época, es un cuadro del anterior centenario, del 4º centenario, hecho por un pintor vasco, que muestra a los 18 tripulantes que con camisas blancas y velas encendidas fueron a dar gracias a las vírgenes a las que le habían pedido protección, ¿no? Dice Antonio Pigafetta, que es el cronista más conocido de la expedición. Fue uno de los 18 que regresó. Hay otros cronistas, pero este es el más famoso. Dice: de nuevo escucharéis las voces de aquellas gentes. El martes saltamos todos a tierra en camisa y descalzos, y con un cirio en la mano, y fuimos a la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria. La iglesia de Nuestra Señora de la Victoria estaba en el convento de la Victoria, en Los Remedios, en Triana. Hoy ha desaparecido, pero la Virgen no. La Virgen podéis ir a verla en la iglesia de Santa Ana, la llamada Catedral de Triana. Yo os recomiendo que vayáis, si no la habéis visto, es una iglesia magnífica. Y allí está la Virgen de la Victoria, con algunas transformaciones estilísticas, pero en fin, más o menos. Y fueron a verla, como dice, a Nuestra Señora de la Victoria y a la de Santa María de la Antigua. Esta se conserva en la catedral, ¿no? Dice, como habíamos prometido en nuestros momentos de angustia. La Virgen de la Antigua era la que se encomendaban todos los marinos que iban a América. Si vais a la capilla de la Virgen de la Antigua encontraréis las banderas de los países americanos, incluso ahí hay un poquito de tierra de cada nación, ¿no? La primera ciudad que se levantó en el continente americano se llamó Nuestra Señora de la Antigua del Darién. Tenemos aquí en Los Remedios una calle Virgen de la Antigua. Es esta Virgen, ¿no? Y allí iban estas personas a dar gracias por haber regresado, 18 de 250. Había que dar gracias, desde luego. En fin, aunque estos hombres los estamos recordando por dar la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo,
ellos no fueron a dar la vuelta al mundo. Volvieron dando la vuelta al mundo porque no tenían más remedio. Ya veremos por qué. Ellos iban a esto. Este es el Atlas Miller, de nuevo. Primero os he puesto el planisferio y ahora uno de los mapas interiores. Este es el mapa que muestra las maravillas del Oriente. Aquí tenemos la India, aquí tenemos Indochina, la Java, Sumatra, y aquí tenemos, efectivamente, las maravillas del Oriente. A por eso iban, a por las riquezas del Oriente. Aquí tenéis una ampliación, los extraños animales, los extraños seres humanos, los rinocerontes, que pensaban que eran los antiguos unicornios medievales, las ciudades, que decía Marco Polo que tenían el techo de oro. Decía Marco Polo, el gran viajero, que Cambalik tenía el techo de oro. Pues por esto iban. Claro, pero no era fácil llegar allí, por varias razones. Primero, había dificultades políticas. Mirad, España y Portugal habían llegado a un acuerdo, creo que lo sabréis, para repartirse el mundo. Y se trazó un meridiano al oeste de las islas de Cabo Verde y después de las Azores. Y esta era la frontera entre los descubrimientos españoles, que quedaban hacia el oeste, y los descubrimientos portugueses, que quedaban al este. Había un posmeridiano. Los meridianos tienen un meridiano en la parte delantera de la bola del mundo y en la parte trasera un posmeridiano, que quedaría más o menos en esta línea verde. Entre la línea esta morada y la verde, esta zona era de exclusividad portuguesa. Los territorios españoles empezaban al oeste de esta línea y hasta llegar aquí. Así que los españoles no podían llegar a las zonas donde les interesaba, a la India, a Indochina y sobre todo a China, sin pasar por el lado portugués. Así que tenían que navegar hacia el oeste para intentar llegar a esas riquísimas regiones. Dificultades políticas por el acuerdo con Portugal y dificultades geográficas, porque mirad, América es el continente que más al norte y más al sur llega. Llega más al sur que incluso Australia, que es el continente del sur, del austro, el viento del sur, que es el austro, por eso es Australia, ¿no? Pues la Patagonia está más al sur que Australia. Es una auténtica barrera de tierras. No se puede pasar. Este es un mapa de Théodore de Bry, un hugonote francés, muy enemigo de España, por cierto, que pintó este mapa, y mirad cómo es una enorme barrera donde no hay paso. Los españoles querían buscar el paso y aquí abajo hay un paso pequeñito que es el estrecho de Magallanes. Así que dificultades políticas, dificultades geográficas. Pero bueno, había también ganas de conseguir llegar a esto. Esto es una porcelana china. Las porcelanas chinas, las sedas, las especias. Esto era el lujo. Quien tenía esto tenía lo que no tenía nadie. Y por eso valía muchísimo, ¿no? Así que en 1519 el objetivo de este viaje, que es el mismo de Colón. Lo que pasa es que Colón dijo haber llegado a la India, pero no había llegado a la India. Se encontró con un continente nuevo. El objetivo era el mismo. Ahora había, sin embargo, algunas ventajas, algunas personalidades que podían impulsar este viaje, ¿no? Dos poderosas personalidades, gente muy poderosa. Por ejemplo, el rey de España, Carlos I, todavía no era Carlos V, todavía no era emperador, ¿no? Carlos de Habsburgo, aquí lo tenemos con 16 años, nació con el siglo, o sea que nació en 1500, pues en 1516 tenía 16 años, llegó a España en 1517, con 17 años. Era un joven dispuesto a hacerlo todo, como sois los jóvenes, y él quería además ser no solo rey, emperador. Estaba dispuesto a hacer grandes cosas para que lo nombraran grandes cargos, por ejemplo, emperador de los romanos, ¿no? Así que él fue impulsor de esta idea desde el principio. Y había otra persona, que impulsó voluntariamente el viaje. Había otra persona que impulsó el viaje, pero no voluntariamente, sin quererlo, el rey de Portugal, don Manuel el Afortunado. Don Manuel no era un hombre joven ya, tenía más de 50 años, que para la época es una edad avanzada. 50 y tantos años, y era un hombre que efectivamente tuvo mucha suerte. En su tiempo llegaron los portugueses a la India, y sacó muchas riquezas de allí, sobre todo pimienta, pero no era generoso. Mandó al destierro a mucha gente, expulsó de Portugal a mucha gente. Mirad, en tiempos de don Manuel de Portugal se hicieron los grandes edificios de Lisboa, el convento de los Jerónimos, la Torre de Belén. Se gastó mucho dinero en lujos, en ostentaciones. Dice un escritor portugués que se llamaba Alfredo Pinheiro, eso, las riquezas ultramarinas fueron disipadas en lujos, ostentaciones. No se hicieron inversiones productivas. Y la gente pasaba hambre en Portugal. Y muchos se venían a España. Sevilla estaba llena de portugueses, expulsados.
expulsados por la crisis social que había entonces en Portugal, a pesar de sus riquezas. A don Manuel le llamaban el rey de la pimienta. A don Manuel de Portugal le llamaban el rey de la pimienta porque con pimienta había hecho su reino. Lo que pasa es que había traído tanta pimienta en 20 años que la pimienta empezaba a bajar de precio. Y eso fue un hecho importante en este viaje. Uno de los expulsados, uno de los muchos expulsados de Portugal fue Magallanes. Aquí tenéis el retrato más aproximado a la realidad que pudo haber de Magallanes. Este es un retrato que se encuentra en la Galería de los Uffizi, en Florencia, y es de 30 o 40 años después de que murió Magallanes. Así que, bueno, no sabemos exactamente si es así, pero es el que más probabilidades tiene de reflejar la imagen verdadera de Magallanes, ¿no? Magallanes era un hidalgo pobre, con heridas en el cuerpo y en el alma. Sí, en el cuerpo porque había estado en la India, no en las Molucas, donde fue el viaje finalmente, pero sí en la India. Entre la India y las Molucas hay mucha distancia. Y también había estado en África y allí lo habían herido y estaba cojo de una pierna. Y además heridas en el alma porque él fue a pedirle dinero al rey de Portugal, un aumento de sueldo por su servicio, y el rey de Portugal, que no era generoso, le dijo que no. Y él se vino entonces para España, ¿no? Tenemos un retrato, sí, muy fidedigno, hecho no en pinceles, sino en textos, del padre de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas, el gran defensor de los indios, vosotros habéis, espero que he oído hablar de él. Lo nombraron obispo de Chiapas en la Magdalena, en la iglesia que tenemos aquí en Sevilla, y además fue un buen historiador. Y además conoció personalmente a Magallanes, y dice de él, el padre de las Casas: este Hernando de Magallanes debía ser hombre de ánimo y valeroso. Ya veis que tiene una cara, si es verdad que este es su retrato, de un hombre con voluntad de hacer cosas. Es un hombre de ánimo valeroso en sus pensamientos y para emprender cosas grandes, aunque la persona no la tenía de mucha autoridad, porque era pequeño de cuerpo y en sí no mostraba ser para mucho. Un hombre con mucha voluntad, pero pequeñito, cojo, enfermo también del alma, de frustraciones, ¿no? Y este hombre, pequeñito, cojo, pero muy valiente, valeroso, se vino a España diciéndole al rey de España que las Molucas, que eran la isla donde se daba la especie más cara, de la India se sacaba la pimienta, pero estaban los portugueses sacando tanta pimienta que había bajado de precio. Sin embargo, había otra especie que era el clavo de olor. El clavo era la especie más cara del mundo y esa se daba casi exclusivamente en las Molucas. Y allí es donde quería ir Magallanes. Y decía Magallanes que las Molucas estaban tan lejos de la India que ya caían del lado español. Os lo explico. Esta es de nuevo la línea de división entre el lado portugués y el lado español. El lado portugués sería del amarillo hacia adentro y el lado español del verde hacia allá. Pero claro, en el posmeridiano, que se daba lo mismo, mirad, esta es la India. Aquí están Diu, Goa, Calicut, los lugares donde habían llegado los portugueses, la costa Malabar. Pero las Molucas estaban aquí, a mucha distancia de la India. Tanta distancia que decía Magallanes que ya caían al lado español, que sería esta zona de aquí. No era verdad, estaban en el lado portugués, pero estaban a 500 kilómetros de la línea. Y como el Ecuador tiene cerca de 40.000 kilómetros, realmente era muy difícil saber dónde estaban las Molucas. Así que se vino Magallanes a la corte española diciendo: las Molucas caen en el lado del emperador. Y vino con este mapa. Este mapa se llama el mapa Cushman IV. Cushman es uno de los propietarios del mapa, no es nadie importante en la cartografía. Está atribuido a Jorge Reinel, que era uno de los grandes cartógrafos que hemos visto que colaboró en el Atlas Miller. Jorge Reinel estuvo trabajando para el rey de España también, como Magallanes. Lo que pasa es que los portugueses lo repescaron, se lo volvieron a llevar a Portugal. Con Magallanes lo intentaron, pero no lo consiguieron. Hizo este mapa, el Cushman IV, donde se ve el viejo mundo, y aquí está el nuevo mundo, las Antillas de Castilla, de Castella, ¿no? Está Cuba, la Española, y esta es la costa del continente americano, esto es Sudamérica, esto sería el Brasil, y fijaros que al otro lado del mapa, aquí a la izquierda, en un Pacífico, un mar Pacífico que se sabía que existía ese mar Pacífico desde 1513, porque Núñez de Balboa desde Panamá había descubierto un mar al sur que ellos llamaron Mar del Sur,
porque lo tenían en ese caso al sur, ¿no? Pues aquí están estas islas, que son las Molucas, y como veis, según la mentalidad de Magallanes, estaban en un océano Pacífico muy pequeñito y las islas estaban muy cerca. Aquí tenéis ampliado este mapa, veis, esta es la costa americana, este es el Brasil, aquí sería el Paso, aquí dice Antillas de Castella, mar visto por los castellanos, ¿sí? El mar del sur, desde Panamá, esto es Panamá, el mar aparece al sur. Y aquí a la izquierda, no muy lejos de la costa americana, por lo tanto, en el hemisferio español, están islas, dice el mapa, Illas da Molucua do ven o cravo, islas de las Molucas, de donde viene el clavo, que es como decir, de donde viene la suprema riqueza de aquellos tiempos, ¿no? ¿Dónde pensaba Magallanes que estaba el Paso? Bueno, él pensaba realmente que estaba en el Río de la Plata. El Río de la Plata, desembocadura del Paraná, del Paraguay, pero no estaba ahí el Paso realmente. Realmente el Río de la Plata es un estuario enorme, es el estuario más grande del mundo. Tiene cerca de 300 kilómetros de largo y en algunas partes tiene 250 kilómetros de ancho. Eso parece un mar, pero no es un estrecho, es un río, la desembocadura de varios ríos. Realmente el estrecho está aquí más abajo, está bastante lejos del Río de la Plata, pero eso no lo sabía Magallanes. Así que allá se fue. Pero primero Magallanes lo que tenía que hacer es llegar a un acuerdo con el rey de España, y lo hizo muy fácil porque tuvo, bastante fácil, más fácil que Colón, por ejemplo, porque tuvo buenos apoyos. Aquí tenemos a Juan Rodríguez de Fonseca. Era el ministro sin cartera de Indias. Desde el tiempo de los Reyes Católicos es el que mandaba en todos los negocios de América y seguía mandando. Era obispo de Burgos. Y aquí tenemos a un comerciante, Cristóbal de Haro, también de Burgos. Ahí había una conexión entre gente, ¿no? Amigos, claro que sí, como siempre, ¿no? Cristóbal de Haro era un comerciante que trabajaba en Lisboa con pimienta y se dio cuenta que la pimienta bajaba de precio. Y dice, pues hay que trabajar con otra cosa, hay que trabajar con el clavo. Y él fue el que le dijo a Magallanes que vamos a pedirle al rey de España. Tampoco se llevaba bien con don Manuel de Portugal, Cristóbal de Haro, y convenció a Magallanes para que fueran a ofrecerle el plan al rey de España. Y los dos se fueron y entre Fonseca y Cristóbal de Haro convencieron con rapidez al rey de España de que hiciera un acuerdo. Carlos I, todavía no era emperador, insisto, estaba dispuesto a hacer grandes planes. Y llegó a unas capitulaciones, que son unos acuerdos, en marzo de 1518. Se dice, vas a navegar con 5 barcos, pero no vas a invadir el hemisferio portugués. Decía Magallanes, no, si es que las islas están en territorio español, no hay problema. El rey pagaría toda la expedición, Magallanes sería el capitán general, recibiría el 20% de los beneficios, no está nada mal, y 2 islas en propiedad. Esto es muy importante por cómo fueron las cosas. 2 de las islas que descubriera se las podía quedar Magallanes, ¿no? Bueno, este era el acuerdo. Pero la vida de Magallanes peligró después del acuerdo, porque los portugueses estaban, cuando se enteraron de esto, estaban dispuestos, dice el padre de las Casas, que hasta matar a Magallanes. Desde luego el embajador de Portugal en España, Álvaro da Costa, hizo todo lo posible. Y el espía, el representante de Portugal aquí en Sevilla, Sebastião Álvarez, también estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Se entrevistaron con Magallanes para decirle que volviera a Portugal, que le estaba haciendo un feo a su rey, pero Magallanes dijo que no, que él había jurado ya lealtad al rey de España y que no iba a volver. Pero mirad lo que dice el padre de las Casas sobre las intenciones de Portugal, incluso de matar a Magallanes. Díjose que andaban por matar a Magallanes. Así andaba a sombra de tejados. Es decir, no salía de casa, a sombra de tejados, siempre el tejado protegiéndolo, ¿no? Así que andaba siempre a sombra de tejados. Y por eso el obispo de Burgos, es decir, Fonseca, Juan Rodríguez Fonseca, cuando se tardaba en negociar con él, después del sol puesto, enviaba gente de su casa que hasta la posada lo acompañasen. Iba con escolta, ¿no? Bueno, al final no lo mataron. No se atrevieron, no pudieron los portugueses, y Magallanes se vino a Sevilla a organizar la armada. Estuvo, pues, desde mayo del 18 hasta agosto del 19, organizando la armada. Y en Sevilla se encontró a muchos compatriotas. Había muchos portugueses en Sevilla, de los que habían huido de don Manuel, ¿no? Y especialmente fue muy importante que el alcaide del Alcázar, era un noble portugués, don Jorge de Portugal. Y su mano derecha, el teniente de alcaide, era Diego Barbosa, también portugués. Pues Magallanes se casó con la hija de Diego Barbosa,
Beatriz Barbosa, que la conoció en el Alcázar y estableció una gran alianza con estos personajes también portugueses. Y el alcaide era del Alcázar y de las Atarazanas. Las Atarazanas era el gran arsenal que hay en Sevilla. Este es un edificio que yo creo que muchos de vosotros no conoceréis, pero se encuentra detrás del Arco del Postigo y es una maravilla, es un superviviente de la historia, desde el siglo XIII. Y aquí se organizaban los barcos. Ahora parece que por fin se va a arreglar este edificio. Aquí se organizan las madas, aquí se guardaban los alimentos, se guardaban los materiales, y los barcos estaban en el río arreglándose. Pero Magallanes tenía ese apoyo de que los portugueses dominaban en las Atarazanas, dominaban el Alcázar, dominaban la ciudad. El viaje costó 8 millones de maravedíes, el de Colón costó 2. Bueno, habían pasado 20 años y Colón llevó solo 3 barcos. Pero para que tengáis una idea, las rentas ordinarias de la corona de Castilla por entonces eran 400 millones de maravedíes. Es decir, que 8 millones eran el 2% de las rentas de la corona, las rentas ordinarias. No está mal, es una cantidad importante. Tanto que cuando Carlos V es nombrado emperador, y es nombrado mientras que se organiza la expedición, necesita todo el dinero del mundo. Hay que sobornar a los príncipes alemanes, hay que pagarles su voto. Lo habían efectivamente nombrado emperador, pero eso se paga. Entonces se le acaba el dinero y deja entrar capital privado en la empresa. Alrededor del 20% de la empresa la paga Cristóbal de Haro, ese comerciante que estaba en Lisboa y que desde el principio había apoyado a Magallanes, se le deja participar por el 20%. Él además representaba a comerciantes alemanes, a comerciantes flamencos, a grandes negociantes del norte de Europa. Así que con eso se compran 5 barcos que son barcos del norte, norteños, naos. Aquí los tenéis en un dibujo de final del siglo XV, que sería como más o menos serían los barcos de Magallanes. Están pintados de negro, estaban embetunados, con betún. Lo mismo que cuando uno sale un día de lluvia se pone betún en los zapatos para que el agua resbale, pues así estos barcos eran negros también. Y eran barcos pequeños. Aquí los tenéis, Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria, la única que regresó, Santiago, 23 metros de eslora, 24, 22, 21. Eslora es lo largo que es el barco. Esta clase tiene más de 21 metros, es más grande, más larga que la Victoria, ¿no? Aquí tenéis la reproducción de la nao Victoria, tamaño natural. Esto es un cascarón de nuez. Y aquí volvió el Cano con 60 personas. 60. Ya veis, en cuanto hace un poquito de mala mar, las olas barren la cubierta. Y en la bodega no se puede uno meter. En la bodega va la carga. Así que hay que mirar, hay que ponerse donde uno puede. Uno va aprisionado, como si fueran sardinas en lata, y además mojado. Una aventura, una auténtica aventura. ¿Cuánta gente fue? Alrededor de 250 hombres. Alrededor. Pero los españoles no querían ir al principio. Aquí tenéis una mesa donde se están dando pagas de adelanto. Para que la gente fuera, se les enganchaba dándole pagas 3 o 4, le pagaban 3 o 4 meses de adelanto. Y además les dejaban, con los quintaladas, participar en el negocio de las especias, traer especias. Las especias eran valiosísimas, ¿no? Y así, con estas dádivas, se apuntaron italianos, portugueses, franceses, griegos, alemanes, hasta un inglés fue, hasta un inglés. Y así se juntaron 250 hombres y salieron. Así sería. Este es un dibujo de Christoph Baeditz, un dibujante alemán que estuvo en 1520, 20 y tantos aquí en Sevilla, estuvo en las bodas del emperador y dibujó a casi todos los personajes de la Sevilla de entonces. Si queréis saber cómo vestían las sevillanas del siglo XVI, podéis ver los cuadros de Christoph Baeditz. Aquí tiraban estos marineros de cabos, de calabrotes. No tiraban con las manos, porque si se tira uno con un cabo de estos con las manos se queda sin manos, se despelleja. Tiran con un arnés que va con una cuerda, y veis, y un disco de cuero detrás que se enrolla en el cabo y tiras con todo el cuerpo. Pues así serían estos 250 hombres que con Magallanes iban a hacer esa gran aventura. Y llevaban mercancías para cambiar. Ellos hablaban de rescate, como si las especias fueran siempre nuestras y hubiera que rescatarlas de manos de los enemigos, ¿no? Bueno, pues llevaban en general baratijas para cambiar por las valiosísimas especias, ¿no? Llevaban 100 bonetes colorados, un bonete es una especie de gorro, peines, anzuelos, tijeras, espejos, 20.000 cascabelitos, ¿no? Cuentas de vidrio, como estas que tenemos aquí, de vidrio de colores, cuencos de metal, y dice, y cuchillos alemanes de los peores. Nada de gastarse mucho dinero, que faltaba dinero, ¿no? De los peores.
Para los reyes que se encontraran tenían algunas cosas mejores, ¿no? Esto es lo que, según Antonio Pigafetta, le regalaron a la reina de Borneo cuando la encontraron, ¿no? Le regalaron al rey una silla de terciopelo morado, 5 brazas de paño rojo, un vaso de vidrio dorado, como el que tenemos a la izquierda, y a la reina le regalaron 3 brazas de paño amarillo, un par de zapatos plateados y una caja de plata llena de alfileres, que sería una novedad para esta mujer. Pues con todo eso se deciden a salir. Aquí tenemos la nao Victoria saliendo Guadalquivir abajo. El 10 de agosto de 1519, 5 naos parten de Sevilla. Pero antes de salir hay un hecho muy importante. El obispo Fonseca, que lo dominaba todo, no le gustaba que un portugués dominara solo la expedición y nombró a Juan de Cartagena, que era, dice, pariente suyo. Hay quien dice que era hasta hijo natural del obispo, pero eso no se sabe con certeza. Lo nombra conjunta persona al capitán general, es decir, hace una bicefalia, 2 jefes, Magallanes y Cartagena. Y no estaba bien claro cómo debían llevarse las 2 personas. Fue un error muy grande. Fue un error grande porque Magallanes y Cartagena desde el principio, como podéis comprender, se llevaron muy mal. Chocaron constantemente. Además, Magallanes era un hombre muy celoso de su autoridad. Le sentó muy mal que le nombraran a este Cartagena como conjunta persona. Y aunque tenía que dar información a Cartagena de todo, no le daba información de nada. Hizo una ruta muy rara, pegado a la costa africana, hacia el sur, y decía, se rumoreaba en los barcos, este hombre nos va a entregar a los portugueses, a algunos asentamientos portugueses, porque en el fondo es un portugués, y nos va a entregar. ¿Dónde vamos? Y Magallanes no contestaba. Y los roces entre Cartagena y Magallanes cada vez fueron mayores. Lo que al principio eran granitos de arena se convirtieron en montañas de rencor entre ambos, ¿no? Y sobre todo cuando llegaron las calmas ecuatoriales, una vez que giraron los barcos en dirección, por el Ecuador, en dirección a Sudamérica, se producen, no hay viento, hay calma. Las velas se quedan flácidas, hace mucho calor, el barco no anda, y si no anda se puede acabar el agua, y las tensiones se incrementan. Y las tensiones estallaron una noche, mirad, mientras navegaban a Brasil, como dice ahí, hay tormentas, pero sobre todo el problema estaba dentro de los barcos. Había la costumbre y la necesidad que cuando anochecía, cuando se hacía de noche, todos los barcos se debían de acercar a la nao capitana para dar el santo y seña, para recibir el santo y seña y para seguir un farol que se iluminaba en la popa, en la parte de atrás de la nao capitana. Durante la noche no se veía y entonces todos seguían el farol de la capitana y tenían que darle instrucciones y saludar, cada capitán del barco saludaba al capitán general. Bueno, pues llegó un día que Cartagena no saludó al capitán general, se acercó con su barco pero lo mandó a un marinero que saludara en su nombre. Salve, señor capitán y buena compañía, se decía. Pero lo hizo un marinero. Y Magallanes se enfadó tanto que le mandó llamar. Y dice, la próxima vez no te voy a saludar con un marinero, sino con el peor de los grumetes. Total, que al final Cartagena fue arrestado por Magallanes, puesto bajo grilletes. Y la expedición llega en diciembre del 19, llegan a Brasil. Mirad, este es el mapa Miller de nuevo. Y mirad cómo hay aquí, pues, toda la belleza del Brasil, los animales exóticos, el palo de Brasil. Brasil viene el nombre del palo Brasil, un palo de tinte, ¿no? Y cuando llegan aquí se produce la primera baja en la expedición. Por cierto, es una ejecución. Había un maestre es el segundo de a bordo, era un cargo muy importante que se le descubre intentando tener relaciones sexuales con un grumete y se le ejecuta por sodomía. Bueno, aparte de ese hecho cruel y lamentable, pues se aprovecha para hacer intercambios con los indígenas y dice Pigafetta, cambiamos asimismo a buen precio figuras de naipe, le daban cartas para jugar. Por un rey de oro me dieron 6 gallinas, dice, y aún se imaginaban haber hecho un magnífico negocio. Por un espejito me dieron 8 o 10 papagayos. Mira, esta es una imagen muy curiosa de un atlas francés de la primera mitad del siglo XVI, el Atlas Valar, que muestra a europeos cambiando espejitos, cuchillos, por papagayos, por monos. Un papagayo en Europa se vendía por una millonada. Tener un ave exótica como esa era una gran riqueza. Pues allí anduvieron cambiando unas cosas por otras, pero estaban en Brasil y tenían que bajar hacia el sur. Y cuando llegaba abril del año 1520, del año siguiente al salir, se ven obligados a parar en la Patagonia, aquí al sur de la Argentina. ¿Por qué paran en abril? Porque estamos en el hemisferio sur, y en el hemisferio sur en abril no empieza la primavera, empieza el otoño y después viene el invierno. Terrible clima.
Así que en la bahía de San Julián, un puerto argentino al sur, llevaban ya 8 meses navegando, hacía un frío intensísimo, les habían dicho que iban a ir a unas zonas calurosas y magníficas, los alimentos se racionan, ya no les dan de comer y cuando la gente no come se vuelve de muy mal humor, y entonces allí aparece ya el motín. Esto es San Julián en invierno, todo nevado, es la reproducción de un barco que está allí en San Julián. Aquí se produce el motín. El motín, como Cartagena está preso, lo dirige Gaspar de Quesada, otro capitán español, que por cierto, Gaspar de Quesada era el jefe directo de Elcano, Juan Sebastián Elcano, que era su segundo de a bordo, maestre. Así que Elcano participa en la rebelión. Esa rebelión fracasa. El alguacil mayor de la flota, Gonzalo Gómez de Espinosa, consigue eliminar la rebelión. Y Magallanes, pues, ejecuta a varios, a Cartagena lo abandonará en tierra baldía y ya de él nunca más se supo, ¿no? Se dice que eran los españoles contra los portugueses. La verdad es que hubo españoles y portugueses en ambos bandos. Eran los partidarios de Magallanes contra los que no querían a Magallanes realmente, ¿no? Lo cierto es que Magallanes se impone y allí en San Julián se pasan pues 5 meses. Pierden un barco, lo mandan a pescar y ese barco se pierde y allí se encuentran con los gigantes. Mirad, el viaje de Magallanes, aparte de sus ventajas geográficas, fue también un viaje que dio nombre a muchas partes del mundo. Por ejemplo, a la Patagonia. La Patagonia viene de que los indígenas tenían unos pies muy grandes. Eran unos indígenas muy altos. Bueno, muy altos, podrían tener un 1,80, pero los europeos de entonces medían 1,50, 1,60 y les parecían los patagones gigantes. Y además se envolvían los pies con pieles y las patas eran enormes. Así que Patagonia viene de las patas tan grandes que tenían los indígenas. También la Tierra del Fuego es un topónimo que se produce en este viaje, porque vieron hogueras y llamaron la Tierra del Fuego y la Patagonia, ¿no? Pero aquí el problema de estos 5 meses es que, fijaros, estaban casi en el estrecho. Ellos no lo sabían. Aquí está Puerto de San Julián y el estrecho, la entrada del estrecho estaba a 3 grados. Cada grado son 111 kilómetros. Estaban a 300 kilómetros del estrecho, pero no lo sabían. Así que cuando llega de nuevo el verano, salen a navegar y se encuentra con el estrecho. ¿Pero qué estrecho? El estrecho tiene 550 kilómetros. Como desde aquí a Madrid de estrecho. Por recovecos, en un clima tremendo. Y cuando llegan a la entrada, pues no sabían realmente si aquello era estrecho o no era estrecho. El agua era salada, debía ser el estrecho. Pero un estrecho de 550 kilómetros es un señor estrecho. Mirad cómo dice Ginés de Mafra, que era otro de los cronistas. Este era andaluz y fue uno de los pocos que volvió de la otra nave, de las 2 naves que quedaron al final. Volvió por las rutas portuguesas y dice, aquí estaba Magallanes muy pensativo. A ratos alegre, a ratos triste, porque cuando le parecía, Magallanes está en medio del estrecho, le parecía que aquel era el estrecho que le había prometido, alegrábase tanto que decía cosas de placer. Luego tornaba a estar triste, si por alguna imaginación parecía que no era aquel. Al final determinó seguir adelante. Pero mirad el estrecho. El estrecho de Magallanes es un sitio peligrosísimo para pasar, incluso con un barco a motor. Las montañas están muy cerca del agua, hay muchos escollos. Mirad, barcos hundidos en el estrecho actualmente, barcos a motor, barcos hundidos muchísimos. Sé que el estrecho es un sitio prácticamente muy difícil, ¿no? En ese estrecho deserta una de las naus. Fijaros, ya nada más que le quedan 3 barcos a Magallanes. Una se hundió cuando intentaban pescar en San Julián. Esta simplemente deserta. Había un piloto, Esteban Gómez, que era partidario de decir, bueno, ya hemos encontrado el estrecho, pero no tenemos alimentos suficientes, volvamos a España, carguemos de alimentos y ya hacemos el viaje de verdad y con seguridad. Magallanes le dijo que no, que seguían adelante y él desertó. Se vino con una de las naus, se llegó a Sevilla. Ya nada más que le quedan 3 naus a Magallanes, ¿no? Navegar por el estrecho es muy difícil, de noche hay que parar, hay que echar el ancla y delante se mandan a las pequeñas chalupas, a los barcos de remo que llevaban, las pequeñas barcas que llevaban a bordo, que van sondando, siempre viendo la profundidad de agua que había para no dar con un escollo. Y de nuevo vamos a escuchar las voces de estos hombres en la relación de Pigafetta, cuando por fin una de estas chalupas que iba adelante vuelve diciendo, hemos encontrado el estrecho. En este tiempo se envió una chalupa muy bien equipada. Los marineros de la chalupa volvieron al tercer día y nos comunicaron que habían visto el cabo en que termina el estrecho y un gran mar
esto es el océano. Todos lloramos de alegría. Esta gente son seres humanos. Y nosotros decimos, vamos a hacer un viaje, el viaje de Magallanes, y vosotros lo estudiáis en los libros. No olvidad que dentro de estas historias que os contaremos siempre hay seres humanos como nosotros, más antiguos, pero con los mismos deseos, con las mismas frustraciones, con los mismos hábitos en gran parte. Bueno, pues ya habían dado con el mar, sí, pero ¿qué mar? El Pacífico, el mayor océano del planeta, una inmensidad de 162 millones de kilómetros cuadrados. Mirad, España tiene 500.000 de kilómetros cuadrados. Así que en el Pacífico caben 320 veces España. Pero en el Pacífico es que caben todos los continentes emergidos. Caben dentro. América tiene 42 millones. 42, no 162. Asia tiene 44 millones de kilómetros cuadrados. Así que Australia, que tenemos aquí, tiene 10. Tú pones todos los continentes en el espacio y caben. Una inmensidad. Una inmensidad. Tardaron 3 meses y 20 días en cruzarlo. Mirad, Colón tardó 1 mes en cruzar el Atlántico, 1 mes. Así que Magallanes tardó más en cruzar el estrecho de Magallanes, que tiene su nombre, ¿no?, que Colón en cruzar el Atlántico. Y aquí Magallanes tardó 3 meses y 20 días, casi 4 meses, en cruzar este mar. Y perdió 20 hombres. Y lo pasaron muy mal porque tenían muy pocos alimentos. Dice Pigafetta. Es un párrafo muy conocido, pero por si alguien no lo conoce. El bizcocho era el pan que comían los marineros, que estaba cocido 2 veces. Bis coctus, por eso estaba muy duro. Algo así como la regañá que tomamos aquí en Sevilla, ¿no? Bis costus, no era dulce, era el pan. El bizcocho que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos que habían devorado toda la sustancia y tenía un hedor insoportable, por estar empapados en orines de ratas. El agua que no veíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hedionda. Para no morir de hambre llegamos al terrible trance de comer pedazos de cuero con que se habían recubierto el palo mayor. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de madera como única comida, pues hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio ducado. Medio ducado son 150 maravedíes, una cosa así. Así que 20 días y 3 meses en cruzar el enorme Pacífico, sin encontrar nada, hasta que llegar a una isla de las Islas Marianas, que se llamó la isla de Guam, que fue española hasta prácticamente el siglo XX. Y ahí llegaron a estas islas, y es la isla que ellos llamaron la isla de los ladrones. Este es un documento muy interesante, este de aquí abajo, es el llamado Códice Boxer. El Códice Boxer es un códice hispano-chino-filipino. Parece una canción, entonces, hispano-chino-filipino. Bueno, pues este códice es de la segunda mitad del siglo XVI. Así que muestra a los españoles y todos los indígenas que les robaban cosas. Se subían al barco y les robaban cosas, por eso son las islas de los ladrones. Y de ahí siguieron navegando hasta llegar a las Filipinas. En abril de 1521, tras 1 mes en el mar, llegan a esta isla, la isla de Cebú, que tenía una pequeña isla al norte que se llama la isla de Mactán. Eso era un paraíso. Las Filipinas, paisajísticamente, son un paraíso. Esta es la isla de Cebú. Un paraíso, y cuando llegó Magallanes ahí casi se le olvidan las especias. Él decía que él se quería quedar ahí. Dice Ginés de Mafra, le dijo a los suyos que ya estaba en la tierra que había deseado. Y dice Pigafetta, Magallanes, según decían, traía ciertas islas de merced. Recordad que habíamos dicho que en las capitulaciones a él le dieron 2 islas. Barrúntase que quería tomar entre ellas a Cebú porque él lo había dicho muchas veces. O sea que este pobre hidalgo llega a Cebú, se encuentra allí una isla rica, frondosa. Los habitantes, mirad, esta es una imagen de las islas en un códice francés, en un plano francés, y allí en el códice Boxer se ve a tagalos, es decir, habitantes de Filipinas que llevaban grandes collares de oro. Así que muchos súbditos, muchos collares de oro. Yo me hago señor de vasallos aquí y me convierto no en un hidalgo pobre, sino en un auténtico rey. Ya se me olvidan hasta las especias. Pero cometió un error Magallanes muy serio. Se inmiscuyó en los problemas locales. La isla de Mactán no quisieron obedecer al señor de Cebú. Él había bautizado al señor de Cebú, le había llamado Don Carlos como el rey, y a su mujer le había llamado Doña Juana como la madre del rey, la Juana la Loca. Y el de Mactán no le obedecía. Así que con 60 hombres, solo con 60 hombres, se dirige a la isla de Mactán y va derecho a la muerte.
Iba con armaduras, con armas europeas, pero como tenía que desembarcar en una barca, claro, las piernas no se las protegió. No se puso armaduras en las piernas, se hubieran ahogado. Y eso los indígenas se dieron cuenta. Los indígenas que atacaron a Magallanes serían así. Este es un guerrero filipino del Códice Boxer, que es de la segunda mitad del 16, muy cercano a Magallanes. Tenemos aquí un escudo de madera y una lanza de hierro. No estamos en América, donde los indígenas no tienen hierro. En Asia se conoce el hierro. Y es otra cosa. Y mirad cómo murió Magallanes, según Pigafetta. Un isleño logró poner la punta de la lanza en la frente del capitán. Quiso sacar la espada, pero no pudo. Se dieron cuenta los indios y uno de ellos, asestándole un sablazo en la pierna izquierda, las piernas las tenían desprotegidas, le hizo caer de cara, arrojándose entonces contra él. Así murió nuestro guía, nuestra luz y nuestro sostén. No hay que decir que Pigafetta era firme partidario de Magallanes y gran enemigo del Cano. Total, que los españoles no son invencibles. Y aquellos tagalos que antes habían sido tan generosos, tan buenos, que se habían dejado bautizar, les engañan. Los invitan a una comida, a 53 de ellos, y los degüellan a medio comer, matan a casi todos. Y allí habían ido los principales. El Cano no fue a la comida esa porque no era de los principales. Y Pigafetta, el cronista, estaba herido en Mactán y no fue tampoco. Pero los que fueron, los mataron a todos. Se quedan sin hombres. Y entonces queman una de las 3 naos que le quedaban. Ya nada más que quedan 2. La Trinidad y la Victoria. Entonces el Cano resucita de alguna manera para esta historia. Aquí del Cano no tenemos imágenes, pero como esta es de Zuloaga, que es un gran pintor, pues he puesto esta, por lo menos buena. Aquí aparece el Cano, que hasta entonces había tenido eso que se llama un perfil plano. Yo no me muevo, no vaya a ser que me ahorquen. Magallanes quiso ahorcar al Cano, al final no, los demás no le dejaron que lo ahorcase. Entonces, pero ahora, como no hay gente y quedan 2 barcos, el Cano se hace con el mando de la Victoria. Y Gómez de Espinosa, que era el que sofocó el motín, se hace cargo de la dirección general, de la capitanía general y de la otra nao, la Trinidad. Quedan 2 naos. Pero están aquí en Cebú y tienen que llegar hasta Ternate y Tidore en las Molucas. Y esto, señores, es un auténtico laberinto de islas. Porque Filipinas tiene 7.000 islas. Y Indonesia, las Molucas pertenecen a Indonesia, tiene 17.500 islas. ¿Cómo se llega en este laberinto? Este es el Atlas Miller, que muestra este laberinto de islas por todos lados. Estas son las Molucas. ¿Cómo se llega? Pues con 6 meses de navegación más. Ahora mismo, en septiembre del año 1519, estarían más o menos cruzando las islas. Hace 500 años exactamente estarían cruzando estas islas, Y por fin, en 7 de noviembre, como si fuera dentro de 2 meses, llegarían hace 500 años exactos a las Islas de las Especias. Aquí tenéis una imagen de las Islas de las Especias, una imagen muy interesante, porque es del libro de Marco Polo, del libro de las maravillas de Marco Polo, un libro que era propiedad del duque de Borgoña de principios del siglo XV. Aquí están los indígenas recolectando las especias. Y por fin han llegado y han conseguido llegar al clavo. Esta era la especia, la más cara del mundo. Cargan 2.000 quintales para el rey y 400 para ellos, para la tripulación, que tenían derecho a quedarse parte de la carga. Y consiguen, fijaros, los precios. Consiguen 5 quintales, un quintal son unos 50 kilos, por 3 ducados. A ellos les habían costado 5 quintales, 3 ducados. En Sevilla, esos mismos 5 quintales los vendieron por 210 ducados. 70 veces más. 70 veces más. Un 7.000% de incremento. No de ganancia, porque hay que quitar los gastos, pero un 7.000%. Este era el aire de verdad que movía las velas de aquellos barcos. Estos incrementos enormes en las ganancias, de un 7.000%. Todo está cargado, y como dice aquí Pigafetta, cada marinero hasta vendía su camisa para comprar clavo, dice. Como cada marinero quería llevarse a España su carga de especias, muchos cambiaron la capa, los zapatos, la camisa, por clavo, para traer estas riquísimas especias. Todo está preparado, 2 barcos, hay que volver, pero cuando van a volver, a una de las naos se le hace una gran vía de agua, no puede volver, se tiene que quedar allí. La nao Victoria no tiene problemas, los vientos del monzón soplan en dirección hacia África, vamos para allá, vamos a dar la vuelta al mundo porque los vientos soplan para allá. La otra nave
tuvo que esperar 3 meses, ya los vientos no soplaban en buena dirección e intentó cruzar el Pacífico sin éxito. La otra nave no volvió. Mirad cómo estos hombres que, insisto, son seres humanos y que lloran y que sufren y que se alegran. Aquí tenemos marineros de la nao Victoria despidiéndose en un puerto. Pero dice Antonio Pigafetta cómo se despidieron las 2 naves. Sospechaban que no se volverían a ver nunca más y así pasó. Entonces los barcos se despidieron con una descarga recíproca de la artillería. Los nuestros nos siguieron en su chalupa tan lejos como pudieron y nos separamos, en fin, llorando. Antes lloraban de alegría, ahora lloran de pena por separarse. El viaje de vuelta fue peor que el de ida. Bueno, la Trinidad intentó llegar a Panamá, intentó llegar por el Pacífico a Panamá, no lo consiguió, y la cogieron los portugueses y prácticamente volvieron 3 o 4 de esa nao por las rutas portuguesas. La Victoria, que siguió la ruta hacia África, hacia el oeste, de nuevo hacia el oeste, iba con 47 europeos y 13 indígenas de las Molucas, con 60 personas. Y si en atravesar el Pacífico tardaron 3 meses, en tocar tierra de nuevo desde que salieron de las Molucas tardaron 5 meses. Nunca se había hecho en el mundo una navegación de 5 meses sin tocar tierra. Y atravesando el Océano Índico por la medianía del Océano Índico. Eso fue una auténtica aventura naval, una gesta que no ha tenido igual en la historia de la navegación, ¿no? Mirad, atravesaron el Océano Índico sin parar, intentaron parar en el Cabo de Buena Esperanza, pero allí las rocas, la costa es muy dura, los vientos empujaban contra las rocas y tuvieron que seguir hasta las islas de Cabo Verde. Allí pararon por primera vez. Aquí está, es un precioso mapa portugués, el Atlas de Vaz Dourado, y muestra las islas de Cabo Verde. Las islas de Cabo Verde intentan comprar arroz, pero lo quieren comprar con clavo. Y los portugueses se dan cuenta que vienen de las Molucas, que decían que eran suyas. Entonces le apresan 12 o 13 hombres y los supervivientes tienen que salir, picar los cabos de las anclas y salir hacia Sevilla. Ya estamos llegando. De Cabo Verde hay que meterse en el océano para coger vientos favorables y de nuevo a Sanlúcar de Barrameda y a Sevilla. De nuevo en Sevilla. Este cuadro tan bonito está también en la iglesia de Santa Ana. Ir a verla, por favor. Y en el centro, entre Santa Justa y Rufina, está la Sevilla de Magallanes y Elcano de 1519 o 20. Esta es la Sevilla de entonces. Aquí están las puertas de las Atarazanas. Aquí está la Giralda, todavía sin la parte renacentista, la Torre del Oro, el ingenio Grúa, el puente de barcas. Aquí llega Magallanes y nosotros queremos decir cuáles fueron las consecuencias del gran viaje. ¿Qué consecuencias tuvo este viaje? Mirad, dibujar el mapa del mundo. Esto es un mapa medieval. Así veían en el siglo XI o XII cómo era el mundo. Esto no es nuestra visión del mundo. Esto es lo que se llama un mapa de T en O. Este sería el palo de la T. Aquí hay un ramal, que sería el río Don, y este sería el río Nilo. Porque esto que tenemos a la izquierda, verad, estos mapas están orientados hacia el este. Arriba lo que está no es el norte, como en nuestros mapas. Está Jerusalén, que está al este. Por eso nosotros decimos que estamos orientados o desorientados. Pues si miramos bien al este o no miramos bien al este, al oriente. Bueno, pues aquí tenemos, esto es el Mediterráneo, aquí tendríamos a la izquierda Europa, esto sería España. A la derecha Libia, es decir, África. Hay personajes míticos como estos monópodos que se tapan con un pie para darse sombra. Aquí está el paraíso terrenal, con una muralla a la que no se puede acceder, porque cuando Dios echó a los seres humanos del paraíso terrenal dijo que no podrían volver. Es decir, aquí hay leyendas, elementos de la Biblia. Esta no es nuestra visión del mundo, ¿verdad? No. Esta es la visión del mundo de un romano o de un griego del siglo II. Este es el mapa de Ptolomeo. Fue un redescubrimiento en el Renacimiento, pero este tampoco es nuestra visión del mundo. Mirad, aquí tenemos Europa, muy clarita, pero mirad, el Océano Índico es un mar entre tierras. Es lo que después repitieron los portugueses con el Atlas Miller. Los romanos estaban acostumbrados a mediterráneos y pensaban que los océanos también estaban rodeados de tierra, y no es así. El Atlas Miller, que se basa en Ptolomeo, tampoco es nuestra visión del mundo. Pero mirad esto. Este es un mapa de solamente 3 años después de la vuelta de Magallanes. Es un padrón real de la Casa de la Contratación, el Planiferio Castiglioni. Un padrón real, en la Casa de la Contratación recogían toda la información de los pilotos y hacían un mapa resumen de cómo era el mundo, que se iba formando poco a poco, todavía no se sabía cómo era. Pues aquí tenemos un mapa. Este mapa empieza a ser nuestro mapa. Y unos añitos después solo
en el mapa de Juan Battista Agnese, ya este mundo, esta forma de representar el mundo, la conocemos como nuestra. Y esta línea que vemos aquí, que en el mapa estaba hecha con una cintita de plata incrustada en el pergamino, es el viaje de Magallanes. Y ya, si nos vamos a Abraham Ortelius en 1570, Ortelius era el gran cartógrafo de Felipe II, era flamenco, pero fue cartógrafo de Felipe II. Este es nuestro mundo. Hay alguna variación, pero este sí que ya lo reconocemos como nuestro mundo. Es el mundo de la forma en que la representamos los europeos y especialmente los españoles. No sé si os habréis fijado que España está en el centro y el Atlántico también. Si hoy vais a un mapa americano, lo que ponen es América en el centro y el Pacífico a la izquierda y el Atlántico a la derecha. Los australianos a veces hacen el mapa cabeza abajo y los musulmanes ponen arriba el sur. Los mapas no son inocentes. Los mapas tienen detrás una política, una intencionalidad siempre. Este es el mapa que fabricamos los europeos y especialmente los ibéricos. Y es nuestra forma de ver el mundo. Otra consecuencia del viaje de Magallanes. No solo que la Tierra era redonda, eso ya se sabía. Se comprueba ahora pragmáticamente que la Tierra es redonda. Pero sobre todo se sabe el tamaño de la Tierra. Esta es la visión de un mapa medieval, donde la que pudo tener Colón, con un océano Pacífico muy pequeño. Pero esto es ya la visión después del viaje de Magallanes, con un continente americano y sobre todo un océano Pacífico enorme. Otra consecuencia, los europeos piensan que han superado a los griegos y a los romanos. Eso es el Renacimiento, ¿no? Aquí tenéis una ánfora griega donde se ve el viaje de Ulises y las sirenas. Las sirenas no eran con cuerpo de pescado, sino con cuerpo de ave, ¿no? Y ahí está Ulises atado al palo, la Odisea, el gran viaje de la antigüedad. Pero eso era por el Mediterráneo. O como el viaje de Jasón y los argonautas, que es por el Mar Negro a buscar el vellocino de oro. Pero esos son viajes pequeñitos. Mirad lo que dice el secretario de Carlos V, Maximiliano Transilvano, que oyó los relatos de toda esta gente que fue en el viaje. Dice: son estos 18 marineros más dignos de ser puestos en inmortal memoria que aquellos argonautas que con Jasón navegaron. Aquel griego, Jasón, navegó desde Grecia solamente por el mar del Ponto, el Mar Negro. Y esta nao Victoria, partiendo de Sevilla, dando la vuelta al globo, volvió a Sevilla. ¿El mar del Ponto? ¿El Mar Negro? Eso es un charco. Eso no es nada. Nosotros hemos navegado por el Pacífico, hemos navegado por el Índico. Nosotros hemos superado a los griegos. Es decir, la sensación de ser el centro del mundo, el antropocentrismo del Renacimiento, no solo es pintar la Capilla Sixtina, no solo es esculpir la piedad, es también dar la vuelta al mundo. Esa sensación de haber superado a los griegos y a los romanos. Y otra consecuencia muy importante: todos los océanos de la Tierra están comunicados. Todos. No hay océanos estos rodeados de tierra, no hay mediterráneos oceánicos. Por lo tanto, se puede ir navegando a todos los lugares del mundo. Y la navegación es el sistema de comercio más barato, lo sigue siendo. Esto es otra consecuencia muy importante de este viaje. Y otra consecuencia, el principio del fin de los monstruos. Los europeos creíamos que el mundo estaba lleno de monstruos, de seres extraños como esto. Aquí tenemos un cíclope, un monópodo, que se tapa el sol con el pie, se da sombra, o esta figura que tiene los ojos en el pecho, ¿no? O esta otra imagen, los hombres con cara de lobo. Estos son todo ilustraciones del libro de Marco Polo. Bueno, pues los europeos pensaban esto, pero cuando vayan estos viajes de descubrimiento se va por todo el mundo y se ve que no hay monstruos. Dice Maximiliano Transilvano: es de notar que estos nuestros españoles nunca hayan visto, ni haya habido, ni que haya los semejantes hombres monstruosos. Así que lo que los antiguos acerca de esto dijeron se debe tener por cosas fabulosas y falsas. Hasta Aristóteles no se engaña, dice cosas y eso no son verdad. Otra red. Y se dice también que este viaje, estoy terminando, no os asustéis, es el inicio de la globalización, ¿no? Bueno, sí, pero todavía quedaba para la globalización. Mirad, este es un mapa muy bonito del Pacífico, es un portulano holandés, que está en la Biblioteca Nacional de Francia también. Y una cosa curiosa: después de Magallanes se mandaron varias expediciones a las Molucas desde España. Salieron 15 o 20 barcos. Ninguno volvió. Solo la Victoria volvió. Solo. Porque atravesar el Pacífico ida y vuelta era prácticamente imposible. Habría que esperar a algo muy importante: a que Hernán Cortés conquistara México.
Pero curiosamente, Hernán Cortés conquista México en el mismo momento que Magallanes hace su viaje, en 1519. Y entonces sí, México como plataforma dará la posibilidad de hacer esta gran ruta de globalización que une el extremo de Occidente con el extremo de Oriente, pero con el intermedio de México. Se llega hasta México, se desembarca y desde Acapulco se sale a las Filipinas y se vuelve. Y además, con América se tiene algo muy importante. Se trataba de comerciar con China, ¿verdad? Aquí tenemos imágenes de China. Los chinos no quieren baratijas, los chinos quieren plata. Esta es una moneda española del siglo XVIII con resellos chinos. Ha viajado desde Perú o desde México, esta es mexicana, desde México. Ha viajado a China, con ella se han comprado sedas, mantones de Manila, pero los chinos la han acuñado, porque los chinos quieren plata. Mirad lo que le dijo a Vasco de Gama, al portugués primero que llega allí, a la India, y empieza a darle espejitos. Le dice el Zamorín de Calicut. Zamorín es un título, el rey de Calicut, a Vasco de Gama en 1498. En mi tierra hay mucha canela, jengibre y pimienta, y muchas piedras preciosas, y lo que yo quiero de la tuya es oro y plata, coral y escarlata. A mí no me vengas con espejitos. Así que América permite con la plata hacer un comercio mundial. Sin el descubrimiento de Colón, el de Vasco de Gama no hubiera tenido mucho resultado, ¿no? Y quiero terminar así con una reflexión. Mirad, me gusta mucho esta imagen de la izquierda, es un cuadro de William Turner, uno de mis pintores favoritos. Aquí se ve a un viejo barco de línea de la época de Trafalgar, un barco de 3 cubiertas, que va dirigido al desguace por un vaporcito de nada. Pero el vaporcito significa la modernidad, el barco moderno que arrastra al viejo galeón, bueno, galeón más que un galeón, un navío de 3 puentes, un gran barco de guerra. Así que parece que lo nuevo debe de acabar con lo viejo. Y aquí a la derecha tenemos a la nao Victoria, la reproducción de la nao Victoria. Yo os he estado hablando de barcos antiguos, de barcos viejos. Me diréis vosotros, claro, como es de historia, estamos hablando de cosas que no sirven para el presente. No, en esto no debéis engañaros. Mirad, en el siglo XXI también estamos ante una nueva frontera. Los antiguos hablaban del mar tenebroso, los océanos donde no se podía pasar más allá, el non plus ultra, ¿no? Nuestro espacio, el espacio es nuestra frontera. Y en el espacio también hay naves espaciales, naves, no olvidéis, naves. Y también hay astronautas, es decir, navegantes de los astros, navegantes de las estrellas. Y a estas naves nuestras, que van hacia la nueva frontera, también le ocurren desgracias. Y algunas explotan y no vuelven. Los riesgos no son menores que los antiguos. Y estos astronautas van igual de estrechos que los que iban en el siglo XVI aquellos barcos. Mirad, hoy se piensa que en ir y volver a Marte se tardarán 3 años. 3 años tardó Elcano en ir y volver en su viaje. Y en estos barcos olería tan mal como en los barcos, como en las naves espaciales olerían tan mal como en los barcos. Decía que los barcos del rey se olían antes de verse, de lo mal que olían. Pues aquí dirían muy parecidos, muy parecidos. Y monstruos. Nuestros antepasados pensaban en monstruos. Este es monstruo del tratado de monstruos más antiguo, que es, bueno, uno de los más importantes, no más antiguo, el más importante. Es de un obispo sueco, Olof Magnus, y aquí vemos el barco, el monstruo marino comiéndose un barco, o la serpiente marina comiéndose un marinero, ¿no? ¿Nosotros no pintamos monstruos? Claro que sí. Alien, el 8º pasajero. ¿Y cuántas imágenes de monstruos no habéis visto vosotros en las películas del espacio? Decía Goya en uno de sus dibujos, el sueño de la razón produce monstruos. Cuando no razonamos, cuando no sabemos, creamos monstruos. Así que, y esta es la última imagen que os pongo, el espacio es nuestro mar tenebroso y las estrellas son nuestro plus ultra. Tenemos que aprender de los antiguos, tenemos que mirar hacia ellos, cómo resolvieron sus problemas. ¿Nos enfrentaremos nosotros por la lucha de los nuevos mundos? ¿Pasaremos a cuchillo a los habitantes que encontremos más allá de las estrellas? Tenemos que aprender porque quedan muchos horizontes por descubrir y muchos mapas que dibujar. Muchas gracias.
Bien, vamos a, en primer lugar, bueno, agradecerle, por supuesto, al profesor Pablo Emilio Pérez Mallaína su magnífica lección inaugural. Gracias, Pablo, ya te lo he comentado con anterioridad. Y vamos a terminar esta primera parte del acto con unas breves palabras, dada lo que se ha alargado el acto. Simplemente, bueno, como decano de la facultad, me gustaría dirigiros unas primeras palabras. Primero, porque hoy es el acto de bienvenida para todos los alumnos de nuevo ingreso y creo de obligación, pues, primero mostraros nuestra disposición a que, bueno, estos próximos 4 años con los que vais a estar, pues podáis alcanzar, bueno, aquello para lo que os habéis matriculado, ¿no? Aquellas titulaciones las que habéis matriculado. Pero antes de eso me gustaría, en primer lugar, bueno, pues mostrar mi alegría, mi satisfacción, porque de nuevo volvemos a las aulas. Y cuando pensaba cómo dirigirme a ustedes, a vosotros, pues me acordaba del himno universitario, el Gaudeamus, ¿no? El Gaudeamus Igitur, que significa alegrémonos pues. Entonces esta es una alegría, volver a estar entre estas aulas, recorrer estos pasillos, volver a encontrarnos con los profesores, con los compañeros, porque la universidad tiene un lugar físico. Estos tiempos que hemos pasado, que algunos ya han denominado de muchas maneras, no me voy a referir a ello, pero estos tiempos en los que nos hemos comunicado y en los que nos hemos visto de manera virtual, eso no puede ser, no es la universidad. Todos profesores que estamos aquí, mis compañeros, vosotros, que aunque no habéis estado aquí, pero habéis estado en los institutos y sabéis, no es porque la universidad es un espacio de relación. En la universidad y en este magnífico edificio es un lugar en el que se comparte conocimiento, se discuten ideas, se confrontan ideas, es un espacio para la reflexión y es un espacio, como también se ha dicho aquí, para avanzar en unas vivencias que vamos a alcanzar durante estos 4 años en los que vais a convivir con nosotros, vais a convivir con vuestros compañeros y, desde luego, no solamente es un enriquecimiento personal al adquirir una serie de conocimientos, sino también unas experiencias. Y eso no se sustituye por un espacio virtual en el que nos ha costado mucho esfuerzo, porque a través de una pantalla yo estoy viendo aquí, yo veo las caras, aunque esa normalidad no es completa, porque no os veo completamente las caras, como no me veis a mí, por motivos de salud, ¿no? Y tenemos que llevar todavía las mascarillas, pero ya es un primer avance el que podamos estar con esta presencialidad del 100%, que todos deseábamos. De hecho, en esta facultad lo hemos impulsado desde el principio. Fuimos de las pocas facultades que tuvimos todos los exámenes presenciales en la primera convocatoria del curso pasado, o sea, de este curso que finalizamos. Y hemos apostado por ello. Durante el tiempo que ha estado esta pandemia, pues no hemos dejado de mejorar las aulas, de incrementar los equipamientos. Ya se ha dicho antes en la memoria académica, nuevas aulas. Ya disponemos de 4 aulas de informática, con todas las aulas equipadas. Hemos renovado mucho del equipamiento del aire acondicionado, de la luz. Es decir, que hemos aprovechado también el tiempo para que se mantenga. Y debéis tener en cuenta una cosa: este edificio en el que vais a convivir durante 4 años, que es un edificio de poco posterior a la circunnavegación, es por sus dimensiones la Real Fábrica de Tabaco,
construido por Sebastián van der Bosch en 1728, duró 30 años aproximadamente, hasta 1757, es el segundo edificio civil más grande de España, solo superado por San Lorenzo del Escorial. ¿Y qué os quiero decir con eso? Bueno, pues que es nuestro espacio, nuestro lugar común, quizás la facultad más bonita de Geografía e Historia. Yo siempre lo digo, me dicen que es que soy... Pero es verdad, vamos, yo por lo menos he visto muchas facultades. Es un espacio muy bonito, singular, tiene sus problemas porque, dada la antigüedad, los muros, pero con esfuerzo, con dedicación, estamos siempre intentando mejorarlo continuamente. Y eso os quiero transmitir, que es un esfuerzo continuo el que realizamos por parte de los profesores, del personal de Administración y Servicios, para que podáis obtener la mejor educación posible. El esfuerzo no nos va a faltar. Y, de hecho, 5 titulaciones, como se ha dicho, 7 máster, una de las facultades de tamaño medio más importantes de la Universidad de Sevilla, con casi 3.000 estudiantes, más todos los estudiantes que recibimos tanto de Erasmus como de las diferentes universidades norteamericanas con las que tenemos convenios. Es decir, que estamos aquí continuamente un elevado número de estudiantes y también de profesores. Y ese deseo también es para que volvamos de nuevo a tener la vida que teníamos con anterioridad, la vida, los seminarios, las conferencias, como la que acaba de ilustrarnos el profesor Pablo Emilio, los congresos, las exposiciones. Queremos volver de nuevo a esa situación y vamos a, en la medida de nuestras posibilidades, impulsarlo, siempre recordando con esta todavía limitación que tenemos con tener que controlar el virus, la pandemia, con estas medidas de seguridad que debemos tener, pero que el esfuerzo va a seguir continuando y todos vamos a poner de nuestra parte. Pero yo también quisiera pediros a vosotros, no solamente decir que tenéis abierto todo la facultad, como ahora os dirán los diferentes servicios y todo el apoyo que vais a tener, sino también os pediría a vosotros, que lo suelo hacer, no es que seáis vosotros diferentes, lo suelo hacer todos los años, os pediría que también os impliquéis, en la facultad y en la universidad. Los alumnos tienen cada vez una mayor participación. Ahora os lo dirá la delegada de alumnos, que os impliquéis en las diferentes comisiones, en los departamentos, que os impliquéis en los órganos en los que vosotros tenéis representación. Entonces, porque es necesario tener vuestra opinión y saber cuáles son vuestros intereses, qué es lo que queréis o qué es lo que buscáis, es decir, tener un conocimiento real de eso. Y además de ese compromiso que os pido también os pediría que aprovechéis al máximo estos 4 años. Si hay una de las lecciones que nos ha dado este aciago periodo que hemos visto, es que el tiempo pasa muy rápido. Y 4 años se os van a hacer cortos seguramente. Aprovechadlo, y con eso quiero deciros que con toda la oferta que tenemos, que lo aprovechéis, que os impliquéis, que podáis participar y, por supuesto, que os forméis, lógicamente, ¿no?, que es el fin fundamental, ¿no? Para ello, nosotros vamos a estar siempre a vuestra disposición y vamos a hacer todo lo posible porque pues se alcance, como digo, la mejor educación posible en esta Facultad de Geografía e Historia. Y con ese ánimo, y sin querer extenderme demasiado, porque ya os deseo de verdad y de corazón, os deseo que aprovechéis estos años, que os forméis, que alcancéis aquello para lo que habéis venido a la facultad, que alcancéis vuestros deseos, vuestros sueños. Y, bueno, yo ya prácticamente, como es mi último año, después de tantos años ya este será mi último, también para mí, no voy a decir que sea una alegría, ¿no?, también tiene una cierta pesadumbre, pero sí va a ser mi último acto de bienvenida, así que también podéis entender que para mí es emotivo teneros aquí de nuevo, porque hubiera sido muy penoso
tener que haberlo hecho como el año pasado, haber hecho este acto a través iba a decir de los cátodos, ya utilizando a través de las pantallas del ordenador y no viendo las caras, al menos una parte de las caras, y viéndoos a todos. Así que con esta confianza os deseo lo mejor para vosotros y bueno, y ya ahora, perdonad, ya sé que es muy pesado, pero ahora viene una parte que os van a decir todos los servicios, y os pido un poquito más de paciencia y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención, ¿vale?